En este tutorial vamos a ver el menú interno de nuestras cajoneras, así como las diferencias entre ellas. Vamos a seleccionar esta en primer lugar, hacemos doble clic, seleccionamos y abrimos la ventana de opciones. Fíjate que al igual que la parte externa o el componente principal, tiene su propio menú. Y aquí te dice, pues, por ejemplo, tapa cajón. Tenemos aquí el espaciado vertical, profundidad de tiradera, grosor de tiradera, medidas de botón. ¿Qué quiere decir eso? Espaciado vertical 30. Mira, ¿qué pasa si yo pongo aquí 20? Es el espacio que tenemos desde el borde hasta donde queda la tiradera, ya sea que quede arriba o abajo. Luego, la profundidad de la tiradera también la podemos cambiar para editarla si queremos. Por ejemplo, la quiero hacer de 25. Mira, la puedo cambiar sin problema. Y su grosor. ¿Sí? Digamos que yo aquí utilizo un diseño que tenga, por ejemplo, unos 25 de grosor. Y mira, de esa manera yo configuro y hago que se vea diferente a lo que está normalmente. Y puedo con esto configurar alguna tiradera que se parezca a una que yo compre para instalar en estos muebles, si es que esa no se encuentra entre las opciones del componente. Eso con respecto a las tiraderas. Estas medidas de botón son para los botones, ya sea el cuadrado o el redondo, si se quiere hacerlos más grandes o pequeños. Luego tenemos la estructura de la caja. Como te había mencionado, la caja es esta de acá. Y también podemos cambiar sus ensambles. Fíjate cómo está ahora. Voy a hacer que se oculte el resto de la geometría para verla. Ahorita tengo esta configuración y vamos a ver primero el marco. El marco se refiere a estos cuatro lados y cómo se van a ensamblar. Entonces mira, dice laterales externos, tenemos la opción de laterales internos, tenemos la opción de frente externo, tenemos la opción de trasera externa. Fíjate, vamos a dejarla como estaba en laterales externos. Luego tenemos los ensambles del fondo. Entonces aquí nos dice primero el tipo de fondo. Fíjate que ahora tengo un fondo delgado y tiene esta configuración que es bastante común y utilizada cuando es ranurado, con la trasera más corta para poder deslizar desde atrás y simplemente atornillar o clavar por aquí y asegurarlo. Y para cambiarlo pues sería tan fácil como zafar aquí y sacarlo. Entonces tenemos esta configuración de fondo delgado. Si yo aquí selecciono fondo grueso, me cambia y se hace del mismo grosor del resto de la estructura y mira, sigue siendo ranurado. Yo puedo acá también cambiarle el tipo de fondo. Vamos a dejarle nuevamente en el delgado y acá en el ensamble veamos que tenemos. Tenemos ranurado, tenemos encastrado, que nos quedaría de esta forma, es decir, por dentro, pero en este caso ya no me aplicaría un fondo delgado, porque fíjate, con la herramienta de rayos X automáticamente queda un fondo grueso. ¿Sí? Es decir, si yo pongo esta opción de fondo encastrado, hacia aquí diga delgado, se va a quedar grueso. ¿Por qué? Porque en un fondo delgado pues no cabe esta configuración. Vamos a cambiarle a externo, le seguimos dejando en delgado y veamos, fíjate, aquí sí me funciona el fondo delgado y lo puedo desde acá clavar o atornillar por abajo. Vamos a quitar la herramienta de rayos X para que se vea mejor. ¿Sí? Y asimismo puede ser delgado o grueso. En este caso puede tener las dos opciones. Y eso no te va a variar la altura de la caja. Ok, fíjate, ahí puedes ir jugando con esas configuraciones. Aquí, por ejemplo, en el ajuste del grosor, yo le puedo cambiar si necesito que tenga una medida diferente a la que me sale aquí, que es la misma de la estructura. Ahorita estoy trabajando con estructura de 18. Si, por ejemplo, yo quiero que sea de 19, y aquí le pongo 19 al fondo, y fíjate que ahí me aumenta, ¿sí? Si es que yo en este caso le pongo nuevamente 3 milímetros, me va a quedar del grosor de la estructura porque aquí dice grueso. Si yo acá le cambio nuevamente a delgado, ahí sí me van a quedar los 3 milímetros. Entonces, como ves, así de fácil puedes ir configurando el fondo. Luego vienen los ensambles fondo-frente. En este caso, se aplica al tipo de fondo ranurado o encastrado. Vamos a ponerle el ranurado. Entonces fíjate, fondo frente, ¿qué quiere decir? Fondo frente, dice acá frente externo. En este caso el frente viene hasta acá. Y en el caso de la trasera dice fondo externo. Fíjate, ahí el fondo se va hasta atrás y se recoge la trasera. Vamos a ver si yo le cambio esto y le pongo fondo externo. Mira, sucede lo mismo.
Y si le cambio en la trasera y le pongo trasera externa, me queda así. Si quiero que me queden tanto el frente como la trasera externos, hago esos cambios y fíjate que ahora ya me queda con esa configuración. Entonces yo puedo personalizar esto como yo quiera, como yo necesite, al igual que lo demás. Eso, acá tenemos también la profundidad de la ranura y la elevación del fondo, ¿sí? Fíjate que aquí yo tengo una distancia de elevación que si le pongo 0, independientemente de cómo sea, me puede quedar en 0. ¿Sí? O la altura que yo le quiera poner. Si por ejemplo solo le quiero poner 10, le pongo aquí 10. Y la profundidad de la ranura, acuérdate que también me va a dar las dimensiones finales del fondo ranurado. ¿Ok? Eso con respecto a los tipos de fondos. Desde este menú puedes manejar todo y también los ensambles de la caja. También tenemos ajustes en piezas. A pesar de cómo está la instalación, yo también puedo hacer personalizaciones a las piezas. Por ejemplo, mira. Puedo hacer un ajuste superior a los laterales. Les quiero subir 20 milímetros. Mira, se suben 20. Quiero bajarles de esos 20 milímetros. Le pongo menos 20. Ahí se bajan. ¿Sí? Acá los ajustes inferiores, perdón, acá los ajustes del frente. Tengo igual, ajuste superior, inferior, lateral. Mira. En este caso, por ejemplo, si yo le pongo un ajuste superior, digamos que quiero que sea más grande, le pongo de 20, se va a subir. Y también si le pongo un ajuste inferior, por ejemplo le pongo 20, mira, se va a bajar. Pero en los laterales no por la configuración. Si yo por ejemplo le pongo acá otros 20, se queda tal como está porque pues por la configuración no me permite. Pero si yo acá cambio y le pongo por ejemplo frente externo, fíjate que ahí ya me permite modificar el frente como yo quiera. Luego tengo acá de la trasera también un ajuste superior y un ajuste inferior, ¿sí? De esa manera me va a quedar como yo quiera. Por ejemplo, aquí voy a hacer que se ajuste acá. Le voy a poner menos 20 y mira, ¿sí? Así puedo hacer cualquier configuración y pues con estos menús les puedo ir dando la forma que necesite. Esto está hecho para que se ajuste a diferentes formas de fabricar. Por último, tenemos refuerzos del fondo. En este caso, para los fondos que son ranurados, como en este caso. Si es que tengo un mueble grande, por ejemplo, yo le puedo poner que tenga un refuerzo, fíjate, y me va a aparecer en esta dirección si es que aquí dice posición de refuerzos profundidad, es decir, está con respecto a la profundidad o alineado con la profundidad. Si es que le cambio esto y le pongo ancho, también se va a alinear al ancho, fíjate. Entonces también puedo ponerle refuerzos. Asimismo puedo ajustar el grosor de estos refuerzos desde aquí. Si es que están en 0, va a tener el mismo grosor de la estructura y si no, la medida que yo le ponga. Y en el ancho también puedo cambiar, por ejemplo, hacerlos de 80 o de menos, de lo que yo necesite. Así yo puedo configurar todos los cajones. Entonces, como ves, ese es el menú interno y en este caso para entrar hice doble clic y seleccioné el cajón. Ahora, este cajón tiene la opción de aumentar su número. Por ejemplo, yo le puedo poner 3, ¿no es cierto? Lo que yo le haga al de abajo se va a configurar también en las cajas. Todo, absolutamente, como ves. Entonces en este yo tengo que hacer cualquier configuración que necesite en el cajón principal, que es de este cajón de abajo. Los de arriba son sus copias. Ahora, en este menú o en este cajón, en esta configuración, no podemos cambiar el número de cajones porque siempre van a ser 3, pero tienen diferentes configuraciones. Fíjate que aquí yo tengo 2 cajones más un oculto. Puedo tener la opción de un cajón más 2 ocultos, siguen siendo 3. Puedo tener la opción de 3 cajones iguales. O puedo tener la opción de 3 cajones con medidas diferentes. Para todos los casos, si tú te fijas, las cajas tienen medidas diferentes. Para esta configuración de cajones, ese menú ya es un poquito más grande que en el anterior. Fíjate que en el anterior teníamos solo una altura de caja y una elevación. Acá tenemos 3 y 3 elevaciones, es decir, una para cada uno de ellos. Entonces yo puedo manejar independientemente las medidas de cada caja y de cada cajón. En esta opción, por ejemplo, adicionalmente tengo acá la altura del cajón alto y del cajón bajo. Por ejemplo, les voy a cambiar acá a 150 y a 150. Entonces, fíjate, ya me quedan los dos más pequeños, ¿sí? Y asimismo puedo ajustar independientemente las alturas de sus cajas. Solo al de arriba le voy a hacer la caja de 100. La de abajo, mira, queda de 120 y la otra
queda, por ejemplo, vamos a hacerle de 250. Sí, el tema de las correderas es un menú común que se ajusta igual en los 3 cajones. La fachada también la vas a ajustar como quieras. Igual funciona también la opción en tiradores del sistema Gola, pero en este caso ajustado a esta configuración. Fíjate, me va a dejar un espacio para el perfil en L y acá para un perfil C. No necesitamos un perfil aquí. Y también en las cajas, al entrar, mira, perdón, en los menús internos tengo lo mismo que en los otros, pero en este caso tengo que hacerlo en cada cajón. ¿Sí? Las cosas que yo vaya a cambiar, cambian en cada uno de ellos. Me refiero a los ensambles del fondo, los ensambles de la caja, etc. Tengo que ir seleccionándolos uno por uno y hacer los cambios en sus menús. ¿Sí? Fíjate, caja A o cajón A, cajón B y cajón C. Esas son las diferencias entre estos dos y en sus menús. Y este pues ya es un cajón especial que sí tiene similitudes, pero pues este es netamente para un especiero. Vamos a encontrar lo mismo del módulo, vamos a encontrar lo mismo de las correderas, también si es sobrepuesto o encastrado. Aquí no podemos seleccionar, no podemos hacer que tenga más cajones, es uno, es único. Y aquí en las configuraciones estructurales tenemos unas para el especiero, ¿sí? Entonces fíjate, está la altura total de la caja, que es eso, es de esta altura de aquí. Yo puedo hacerle, por ejemplo, de 65 o puedo hacerla más alta, mira, de 700, ¿sí? Puedo también cambiar la elevación, como habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, le pongo en 0 y ahí se va a ubicar. Puedo cambiar el tipo de corredera, que ya vimos anteriormente. Aquí los accesorios laterales. Aparte de los laterales de melamina, tengo accesorios aquí como estos tubos. Entonces, mira, esto lo puedo cambiar. Y pueden ser barras redondas que son de otro diseño, mira, y se ajusta también a ese diseño, o también pueden ser barras cuadradas. Sí, ahí tengo los menús combinados, pero también tengo las opciones de ponerles solos, es decir, que solamente vaya con barras cuadradas sin laterales de melamina. Fíjate, me quedan así, y acá, obviamente, para poner las correderas y para darle un poco más de rigidez a la estructura, así se queda con los laterales. Tenemos también el número de niveles, por ejemplo, ahí están 3. Yo le puedo poner que tenga 2, vamos a ponerle uno menos, mira. Puedo ajustar la altura de esos niveles entre ellos, y eso se encuentra acá. Dice altura entre especieros, por ejemplo, le voy a poner 350, y fíjate, ahí ya los puedo regular. También tengo el tipo de configuración, aquí el ensamble del fondo con los laterales, que puede ser fondo externo o laterales externos, dependiendo de la configuración también, ¿sí? O sea, por ejemplo, acá yo tendría que poner esto con una configuración de solamente melamina y ahí puedo cambiarle como yo quiera estas configuraciones de aquí, ¿sí? Mira cómo son, por ejemplo, laterales externos, fondo externo, mira cómo cambia. Acá en el caso del frente con los laterales, vamos a ver qué nomás podemos configurar. Mira, tenemos un frente externo, tenemos una trasera externa. Este es similar a la configuración de los cajones, fíjate, ¿sí? Entonces, como ves, puedes personalizar como quieras este especiero con estos menús. Y por último tenemos la altura de los laterales y también su elevación. Fíjate, ¿a qué me refiero con altura? La altura sería la altura total desde aquí hasta la parte de arriba, si es que son combinados. Si es que es de melamina, es la pieza. Entonces aquí tiene 13, por ejemplo, si yo le pongo de 10. Y también puedo cambiar su elevación. De aquí, mira, si yo le pongo 0, me cambia y queda pegado. Ok, entonces explora cada uno de estos menús, mira que cambia y con eso vas ajustando el diseño para que te quede como tú quieras. El resto de menús son idénticos, fíjate, tiradores, fachada, etcétera, no cambian para nada. Y vamos a ver qué tenemos adentro en este. Adentro tenemos igual lo que falta de las tiraderas. Hay otras configuraciones como por ejemplo el color de los accesorios, ajuste del grosor del fondo, etcétera. Y también estas configuraciones personalizadas de los laterales, ¿sí? Eso sería básicamente
esas son las diferencias entre estas cajoneras. Y como ves, tienen muchas configuraciones para que te queden diseños muy interesantes. En el próximo tutorial vamos a ver más muebles complementarios o módulos complementarios como son las puertas. Nos vemos allá.